En este video vamos a ver los porcentajes y correspondientes a sus decimales. Vamos a empezar con el 100%. El 100% es toda la cantidad, el total de valor. Y el 100% siempre se simboliza con el número 1, que es el entero. El 50% es la mitad del 100%, que sería la mitad del 1, que es 0.5. El 40%, entonces, ¿cómo lo podríamos poner? Como 0.4. El 30% lo podemos poner como 0.3. Por ejemplo, el 10% como 0.1. El 5% ya es más chiquito. Entonces nos agregamos la mitad del 0.1. ¿Cuál es la mitad del 0.1? 0.05. 3%, 0.03. Y si son números que no son enteros, sería, por ejemplo, bueno, que terminados en cerito, que sería, por ejemplo, 25%, 0.25. ¿Sí? 33%, 0.33, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, espero que quede bien este concepto de cómo convertir en un porcentaje a decimal. ¿Por qué es importante un porcentaje a decimal? Por ejemplo, si tenemos el 25% que les dije, en fracciones se llegaría a pasar como 25 entre 100. El 25% es 25 veces del 100 y eso es 0.25, como les dije, cuando hacen esta división de 25 entre 100. Entonces se saltan todo este procedimiento de la fracción y ya allí tienen directamente esto. ¿Por qué es importante tener eso? Porque cuando nos dicen cuál es el 30% de 400 pesos. Pues el 100% son 400 pesos. Entonces el 30%, ¿cuánto sería? Hacemos nuestra regla de 3, podemos decir nuestra regla de 3, 30 por 400, 3 por 4, 12, más 3 ceros, 1, 2, 3, serían 12,000 entre 100. A esos 12,000 le quitamos 2 ceros y me queda 120. Al 30% son 120, ¿sí? Es muy complicado hacer toda esta regla de 3, multiplicaciones grandes, porque mejor no multiplicamos 0.3, que es el 30%, por 400. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 4 por 3, 12, un decimal, 120. ¿Ya vieron qué rápido? Es más rápido con los decimales. Por ejemplo, ¿cuál es el 7% de 10? Pues 0.7, perdón, 0.07, acuérdense, 0.07 por 10. 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 0, 0, 0, 7, 0. 1, 2, 2 decimales, 1, 2. Entonces, el 7% de 10 es, aquí le pongo 0.7. 0.7. Ese es el 7% de dividir al 10. Pero si yo te pongo el 70%, ¿el 70% cuánto es? El 70% es 0.7 por 10, que sería lo mismo, la misma multiplicación, pero aquí ya no se pone el 0 porque no se cuentan para hacer estas cuentas. 7 por 0, 0, 7 por 1, 7. Y tenemos un decimal, 7. 7 es el 70% de 10. La diferencia entre el 70%, que es 0.7, y el 7%, que es 0.07. Pero se calcula más rápido que haciendo la regla de 3. Aunque la regla de 3 sí es necesaria en algunos casos. ¿En qué casos? Cuando tienes que encontrar porcentajes que faltan. Por ejemplo, si Juan compra un videojuego en 2,500 pesos, y ese es el 100% del videojuego, y le descuentan un 90% del videojuego.
Eso quiere decir que solo va a pagar el 10%, porque le van a descontar el 90%. Descontar es que no vas a pagar el 90%, solo vas a pagar lo que sobra, que es el 10%. Entonces aquí, bueno, aquí también aplicaría, porque solo queremos el 10%. Multiplicamos 0.1 por 2.500, pues nos da 2.500, pero con un decimal, 250 pesos. Es lo que va a pagar. Es lo que va a pagar. Pero cuando, esperen, dejen recordar, si aquí ya me daban el 100%, en los casos donde no me dan el 100% es donde podemos ingresar ahora sí la regla de 3. Por ejemplo, si María pagó 500 pesos, ya con descuento del 25%. ¿Cuánto costaba originalmente? Lo que estaba. Entonces ya tenemos que María ya tenía un descuento del 25%. Eso quiere decir que solo pagó el 75% y fueron 500 pesos. Y queremos saber el 100%. Entonces aquí sí es necesario que multipliquemos. Aquí sí es necesario que usemos la regla de 3. Vamos a hacer 100 por 5, serían 50,000. Y 50,000 lo vamos a tener que dividir entre 75. Entonces aquí ya no pudimos usar la del decimal, en este caso. Porque hay que multiplicar este por este y luego entre este, ¿sí? Entonces aquí 75 y pues hacemos la operación. 75 más 75 son 150. Y vamos a ponerle 4 veces 150, 3 veces 150 son 450, entonces serían 6, porque 6 por 75, 30, llevamos 3, 6 por 7, 42, 45, 450, y van a sobrar 50. Y otra vez 6, y van a sobrar 50. Y otra vez 6, y van a sobrar 50. Se agrega un decimal, otra vez 6, etcétera, etcétera. Entonces 666.66 es lo que costaba el producto. Entonces aquí ya no pudimos usar directamente una multiplicación, porque 100 por esto entre esto. 100 por esto entre esto. Que también podría haber sido como 100 entre 75 por esto, pero pues en esto ya no hay una regla específica. En estos casos sí no podemos usar la del puntito. En el puntito solo es cuando nos piden directamente un porcentaje de un total. Ahí sí la podemos usar, ¿sí? Entonces espero que le hayan entendido y repasado este temita.